Estaba en un avión con mi Moleskine, que me encanta seguir escribiendo a mano algunas cosas. Entonces estaba tratando de buscar algún concepto que defina un poco lo que está pasando con el mundo de las marcas, ¿no? Y empecé a garabatear 1000 palabras y no me salía ninguna, hasta que al final dije, vamos a lo simple, ¿no? Vamos a meter toda la información en un embudo a ver qué sale, ¿no? Y al final el mundo de las marcas, hoy por hoy, o en su momento tenía este gran debate de si tenía que ser más offline o más online, o qué pasaba con lo online en relación con lo offline, ¿no? Entonces al final puse brand on y off. Entonces leí en voz alta y decía Brandonov. Justo pasaba el carrito de las bebidas en el avión, veía vodkas y whiskies y gins y no sé qué, y dije Brandonov es muy vodka. No, es muy ruso, no sirve. Necesito un concepto más global que pueda ser entendido en español y en inglés. Entonces pensé que si cambiaba el on por el off en el orden, seguía el orden lógico de las cosas, ¿no? Nace la marca en el espacio físico primero y en el espacio digital después. Realmente no veo que sean incompatibles los buenos negocios con tener valores adentro de la compañía. Todo lo contrario, creo que las compañías con valores, con responsabilidad social, con compromiso, con entornos mucho más colaborativos y participativos y con valores que tengan que ver con su razón de ser y con su esencia de ser, son marcas que pueden ser incluso mucho más rentables. Hay un ejemplo que es lapidario, ¿no? Que es si los empleados de Walmart fuesen hoy un ejército, sería el segundo ejército más numeroso del mundo. Entonces, si vos tenés una compañía o una marca como Walmart que tiene entre comillas, segundo ejército más largo del mundo o más grande del mundo, ¿qué oportunidad tenés de que todos esos empleados, directivos, gerentes, vicepresidentes, etcétera, se transformen en embajadores de esa marca? Que trabajen para la consolidación no solamente de la marca en el inconsciente de la gente, sino sobre todo para construir esa reputación y esa confianza de cara a la gente. Hoy por hoy, el mundo digital, el mundo de Internet, el mundo de las redes sociales ha puesto sobre la mesa el nivel y el grado de exposición que casi todas las marcas tienen en el mercado. Aprovechar de buena manera e integrar de manera inteligente a esos empleados, a esos miembros de la organización, es un valor añadido que hoy es un lujo que no se deberían dar las empresas. Ocurren varias situaciones. La primera es que existe el factor ego, ¿no? El factor ego que es un factor desequilibrante y no bien manejado, negativo dentro de lo que es el mundo de la comunicación. El segundo, los CEOs no pueden ser especialistas en todo, con lo cual necesitan estar bien asesorados por gente de su equipo que pueda saber más de comunicación o de marketing o de interacción o de psicología. Y tercero, uno de los grandes problemas de los CEOs es que empiezan a estar en redes sociales empujados por una ola que se les viene encima, más que por una visión estratégica global de estar con un objetivo concreto o con objetivos concretos. Y este tercer punto es algo que se ve mucho entre los CEOs, que es, oye, tienes que estar porque está Warren Buffett, porque está Hillary Clinton, porque está Annie Leibovitz y porque está todo el mundo. Entonces estoy. Y nadie le explicó al CEO cómo hay que estar, para qué hay que estar, con qué objetivos estar, de qué manera interactuar, y no solamente siendo social hacia afuera de la organización, sino sobre todo también siendo social hacia adentro de la organización, ¿no? Entonces hay un gran déficit de aprendizaje y de comunicación interno para con el CEO. Los Mark Zuckerberg o los Jeff Bezos o los fundadores de Airbnb o de Snapchat son perfiles totalmente diferentes, pero que vienen a plantear un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo de desarrollo económico, un nuevo modelo de interacción y un nuevo modelo de marca y de propuesta de valor. No es mejor ni peor, es diferente. Estos son los adelantados de lo que viene en el futuro y estos son los que consolidan lo que viene del pasado. Yo creo que no es ni mejor este, sino que es la suma de los dos lo que puede dar a las empresas del siglo XXI la longevidad en lo que viene, en lo que falta de siglo, ¿no? Somos los protagonistas de esta nueva era y de estos cambios tan viscerales y tan profundos, que recién están empezando nada más. ¿Cómo poder encajar esto en este contexto es lo difícil? Y para eso una de las cosas fundamentales es cambiar el chip mental. Comprender que una nueva era necesita de nuevas ideas, de nuevas preguntas, de nuevas reflexiones y sobre todo de nuevas actitudes. Y si no lo entendemos así va a estar muy complicado. Lo que está pasando con el tema de las historias es lo mismo que está pasando en general con las marcas, de que la mayoría de ellas prefiere encajar a destacar. Es mucho más cómodo para una organización, para una empresa, para una ciudad, para cualquier tipo de compañía, encajar a destacar. ¿Por qué? Porque si encajás estás copiando un modelo que ya existe.
Estás imitando a alguien que ya lo hizo. En cambio, destacar implica un modelo nuevo, una forma nueva, ser más original, ser más creativo, ser más innovador, y eso requiere de más esfuerzo, aunque también retribuye o devuelve muchos más beneficios. Pero bueno, la zona de confort es el gran enemigo de muchos de los CEOs del siglo XXI. Justamente una de las grandes barreras a saltar en esta época es lo efímero de la época. Vivimos felices por el tweet, por el retweet, por el like, por el pin. Vivimos felices por ese momento de gloria o ese instante de gloria, sin comprender de que esta nueva era necesita una reflexión mucho más profunda, mucho más real, y por eso a las marcas siempre les digo que hay 3 etapas fundamentales en esta época, ¿no? Por un lado viene la conversación, seguida de la reflexión, seguida de la acción. Es decir, no puede haber reflexión sin conversación y no puede haber acción sin reflexión. ¿Qué plantean las marcas hoy por hoy? ¿Solamente hablar por hablar? ¿Seguir haciendo broadcasting como están haciendo la mayoría de ellas hasta ahora? ¿Estar contentas en la reunión de equipo cuando el visionado de YouTube tuvo 1000 o 2000 o 3000 visionados? Cuando de lo que se trata es de estrategias sostenibles en el tiempo, duraderas, cargadas de valores, con principios y con una visión estratégica global. Creo que la respuesta es obvia. Tenemos que dejar de poner o de ensalzar la moda de Twitter o la moda de Pinterest o la moda de Facebook. Y yo creo que la gran moda que tenemos que volver a poner de moda es el volver a pensar. El volver a pensar, a reflexionar, a revisar por qué hace más de 20 siglos los griegos tuvieron la visión de crear cosas como la democracia o las ciudades o la esencia del olimpismo moderno, y la capacidad innovativa y creativa y de reflexión de nosotros, de nuestras generaciones, no lo está haciendo. Algunos te dirán, es que no tenían televisión, no tenían radio, no tenían internet, no estaban tan distraídos. Bueno, tampoco tenían tanto acceso, tampoco tenían tanta información, tampoco podían compartir o interactuar tanto. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos que imponer, no imponer no me gusta esa palabra, que tendremos que intentar reencontrar esa capacidad de volver a pensar, de debatir abiertamente, para poder de verdad refundar esta nueva era digital y dotarla de un destino claro, ¿no?